Fanfic. La lanza y el escudo. Reescribiendo la historia. En un futuro muy lejano, se está llevando una batalla muy grande de proporciones bíblicas, en donde una persona muy herida se pregunta, ¿cómo pasó esto? Y en ese momento, llega una persona de vestimenta verde y lleva un escudo. Y al ver al herido dice, no te rindas, Motoyasu. Este al verlo dice, tú sí que eres un verdadero amigo, David. Y quisiera disculparme por todas las veces que te metí en muchos problemas en el pasado. Y en ese momento, llega un chico de cabello blanco y él pregunta, ¿y cómo está él? David. Este responde, está muy mal. Ve el Cranel. Y lo malo es que no puedo decirle a Goku o a Whis me hagan la teletransportación. Eso lo acabaría matando. Lo atenderé aquí. Ve y ayuda a Raptalia y al resto. Ve el Cranel dice, buena suerte. Y se retira. Y luego grita, Filo. Un gran Fiorial aparece y le pregunta a David, ¿necesita algo, maestro? David dice, sí. Ve y trae a Asia rápidamente. Y sale corriendo por ella. Y luego vuelve a gritar, Roswell. Thor. Necesito su ayuda. Nota del autor. ¿Escucharon bien? Thor. Dejen su comentario. Con la historia. Thor le pregunta a David, ¿qué necesitas? David dice, necesito que hagan una barrera. Thor dice, deja eso a nosotros. Roswell dice, así es. Y ambos crean una fuerte barrera. Y solamente le permiten el paso a Filo que trae a Asia. Y ella al ver a Motoyasu así le pregunta a David, ¿qué le pasó a Motoyasu-san? David le dice, necesito que me ayudes a curarlo. Y ambos empiezan a curarlo. Motoyasu abre los ojos y al ver a las dos chicas rubias dice, parece que morí y vinieron este par de ángeles por mí. Pero en ese momento, Thor grita, cuidado. Una fuerte onda de choque no solo logró derribar la barrera que los asgardianos, sino que también mandó a todos a volar. Motoyasu medio abre los ojos y ve a la persona que antes confió en ella, Malti. Ella lo ve y le dice, pobre héroe de la lanza, si no te hubieras revelado hacia mí, no tendrías que sufrir todo esto. Pero al final, solamente fuiste un peón en mi plan. Pero es golpeada por un Hyperchan Star. Malti al ver que fue David, molesta dice, maldito. Pero esta vez, voy a acabar contigo. Y sin que se diera cuenta, David es atravesado por una espada de luz. Y David ve quién fue esa más fusionado. David al verlo le dice, perro, no creí verte otra vez. Pero Samas dice, esta vez, mi seno Sama te salvará y ese dolor que tienes ahora, es música para mis oídos. Pero es golpeado por un rayo de energía de Iron Man. Nota del autor. Parece que nuestro protagonista conoció a los Vengadores en uno de sus viajes. ¿O ustedes qué opinan? Dejen su respuesta en los comentarios. Con la historia. Iron Man trago a Raptalia y le dice, yo me encargo de Samas. Tú cuida de David. Raptalia dice, está bien. Malti al ver que David también tiene un gran ejército y que se enfrenta a la mano derecha del héroe del escudo, dice, esta vez, voy a quitarte todo lo que te importa. Y empezando con hacer mío enfrente de ti, al héroe del escudo. Pero Raptalia muy seria dice, eso jamás va a pasar. Pero Malti hace algo parecido al uso de la fuerza de Darth Vader y sostiene a Raptalia. Y le dice, lo primero que voy a hacer es abusar del héroe del escudo de 1000 formas. Tanto que solamente pensará en mí. Y después de que me obedezca y me dé un hijo, tendrá mi permiso para morir. Raptalia muy angustiada porque ahora Malti puede hacer eso. Grita, por favor, alguien que ayude al amo David. Pero jamás se imaginó que Malti fuera atravesada por la lanza de Motoyasu. Y este muy herido dice, no pude vengarme bien. Pero al menos, déjate doy unos golpes más. Pero Malti muy molesta por eso dice, esta es la última vez que te metes en donde no te llaman héroe de la lanza. Y Malti atraviesa con su espada el corazón de Motoyasu. David al ver eso grita, no mames.
Motoyasu antes de morir. Piensa. Si pudiera regresar en el tiempo. Me disculparía contigo, David. Y recuerda una plática con Filo. Y en ese momento. Su lanza toma una extraña forma. Pero Motoyasu ha muerto. Y 10 segundos después. Se escucha lo siguiente. Bienvenidos sean. Héroes legendarios. Motoyasu al ver el panorama dice. Es imposible. Creí que estaba muerto. Y en ese momento. Una persona que lleva un escudo le pregunta. ¿Estás bien? Güero. Motoyasu ve que es David. Pero al intentar recordar algo. Una nube muy negra no le deja recordar nada. David al ver que está agarrándose la cabeza le pregunta. ¿Neta? ¿Estás bien? Motoyasu responde. Sí. No es nada. Y después de las presentaciones. El rey llama a las personas que harán equipo con los héroes. Y en esta línea temporal. David inicia con Malty y un soldado del castillo como sus compañeros. Y los demás equipos se quedaron igual. David al ver que Motoyasu tiene a 3 hermosas chicas le dice. ¿Qué pinche envidia me das, güero? Haciendo equipo con 3 manis. ¿Pero qué tienes? Motoyasu nervioso dice. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer equipo con estas cerdas? Nota del autor. En el futuro. Que todavía no se sabe el porqué. Motoyasu ahora ve a las mujeres como cerdas y lo único que escucharás de ellas será. Oin. Así que el resto le traducirá lo que ellas dicen. Con la historia. Motoyasu molesto le dice al rey. Déjate de bromas y haz bien tu trabajo. Todos ven a Motoyasu un poco extraño. Como si estuviera loco. El rey ignorando a Motoyasu. Decide darles a todos dinero para que compren equipo para todos. Motoyasu alejando a sus compañeras les dice. Aléjense de mí. Cerdas. Un rato después. Motoyasu sorprendido por lo que está pasando. Ve que su nueva lanza se llama. El minutero de Ryundel. Y que además de hacer un poco más fuerte a Motoyasu. También tiene registrado varios sitios de teletransporte. Y se dice a sí mismo. Si regrese en el tiempo. Eso quiere decir que. Puedo tener a Filo mucho antes que David. Pero ¿en dónde la busco? Y caminando ve un cartel del esclavista. Y usando la teletransportación. Decide ir con él. Y en presencia de él. Motoyasu le dice. Quiero a Filotan. El esclavista le pregunta. ¿A quién? Motoyasu un poco molesto dice. Que quiero a Filotan. El esclavista al comprender eso dice. Ya entiendo. Usted quiere un huevo filorial. Así que usted puede escoger uno de estos huevos. Motoyasu al ver que son muchos. Se pregunta. ¿Cuál de todos es Filo? Y al final. Escoger uno y se dice a sí mismo. No importa si no es Filo. Sé que es un filorial. Pero no se dio cuenta de que alguien lo está viendo. La persona se acerca a Motoyasu y le pregunta. Disculpa. ¿Puedo tener un momento contigo? Y esa persona resultó que es Malty. Pero lo que Motoyasu ve es a una cerda de color roja. Malty le dice. Quisiera hablar contigo. Pero Motoyasu molesto dice. No sé quién eres. Pero no quiero saber nada de ti. Cerda. Y se va. Y ve que Malty enojada se retira. Pero Motoyasu en ese momento. Le viene un fuerte dolor de cabeza y se pregunta. ¿Qué es este dolor que tengo? ¿Y por qué siento que algo malo va a pasar? Y al día siguiente. Motoyasu llega y ve que están acusando a David por el crimen de violación. Y Malty es protegida por Paul. Motoyasu al ver eso. Se dice a sí mismo. Creo que estoy viendo un déjà vu. Mientras. El rey molesto dice. Si no fueras un héroe. Ahora mismo te mandaría a la guillotina. Y solamente por intentar violar a mi hija. Y eso bastó para que Motoyasu recordará a la persona que lo mató. Y furioso dice. Tú. Eres esa perra de Malty. Y molesto dice. Fuera de mi camino. Y realiza una técnica que se llama brionar. Y golpea a todos. Menos a David. Y se acerca a él y le dice. Perdóname. Pero tengo muy confusa la cabeza. Pero acabo de recordar algo importante. Y se arrodilla ante David y dice. He venido del futuro y estoy aquí para pagarte mi deuda. Suegro. David tiene una cara muy sorprendida y dice.
Perdón. Paul molesto le pregunta a Motoyasu. ¿Pero qué carajos estás haciendo? Motoyasu le dice a Paul. Aléjate de esa cerda roja. Malty molesta dice. Me llamo cerda. Paul obsesionado por lo que está pasando le pregunta a Motoyasu. ¿Que no ves que el malo es David? Motoyasu al ver eso piensa. Ver a Paul así me recuerda a mí mismo. ¿Acaso yo fui siempre así? Nota del autor. Ustedes saquen sus conclusiones en los comentarios. Con la historia. El rey al ver que Motoyasu intenta llevarse a David le dice. Espere un momento. Estamos acusando al héroe del escudo. Pero Motoyasu le dice al rey. Si ella viera cómo está llevando este reino, usted estaría en problemas. El rey al escuchar eso, tuvo miedo. Y no evitó que se fuera con David. Y en la ciudad, David le dice a Motoyasu. Tranquilo güero. Ya salimos. Motoyasu al ver eso, suelta a David y dice. Perdóneme suegro. ¿Pero usted está bien? David responde. Claro que sí. ¿Pero qué es eso que vienes del futuro? Motoyasu dice. Hay cosas que no puedo recordar. Pero tenga seguro que yo soy su aliado. David al escuchar eso dice. Ok. En ese momento, Motoyasu dice. Espere un momento. Voy a recoger sus cosas. Y si Paul y Roy se meten en mi camino, los moleré a golpes. David lo detiene y dice. Me gusta tu plan. Pero hay que calmarse un poco. Motoyasu analiza la situación y piensa. Me cuesta mucho creer que él es el héroe del escudo. La persona que tiene al señor oscuro dentro de él. Pero si así fue como consigo a Philo, tiene que ser el mismo. Pero son interrumpidos por Enclar. Y este molesto dice. Oye, héroe del escudo, ¿es cierto que intentaste violar a tu compañera? Si es así, déjate doy unos golpes. Pero Motoyasu le dice. Él jamás haría algo así. Enclar le pregunta a Motoyasu. ¿Y tú quién eres? Motoyasu dice. Yo soy el héroe de la lanza. Pero Enclar le dice. No me importa quién eres. Solamente quiero que él me diga la verdad. David le dice. Si fuera una compañera normal, tal vez no haya problemas. Pero como es la hija del rey, ¿crees que estuviera caminando libremente por las calles así? Enclar lo piensa un poco y luego dice. Vengan chicos. Tenemos que hablar. Y tras explicar lo ocurrido, Enclar dice. Esta vez, fueron demasiado lejos. David al escuchar eso dice. Pues ¿qué crees? Conmigo ya se les acabó su payaso del escudo. Y se van a arrepentir de todas sus fechorías. Motoyasu al escuchar eso dice. Estoy de acuerdo, suegro. Pero el problema es que no tiene nada. Pero no se preocupe. Si quiere dinero, yo le puedo dar lo mío. Pero David dice. No te preocupes. Y un rato después, detrás del bar, Motoyasu y Enclar ven que David saca una bolsa de dinero. Y les dice a los dos. ¿A poco me creen estúpido como para dejar que me quiten dinero? Motoyasu le pregunta a David. ¿Y cómo supo de la trampa de esa cerda roja? David dice. Se me hizo extraño que quería ponerme ebrio. Pero jamás imagino que soy de aguante pesado. Enclar les dice. También se me hizo extraño ver que ella pedía cosas valiosas. Y de regreso a la armería, Motoyasu le dice a David. Hay otra opción. Ya que no creo que tenga compañeros. Compré esclavos. David sorprendido por oír eso dice. ¿Hay de esos aquí? Motoyasu dice. Claro. Pero al intentar decirle el nombre de Raptalia, le da un fuerte dolor de cabeza y empieza a sangrar. David al ver eso, le dice a Motoyasu. Tranquilo hijo. No te fuerces al recordar algo. Motoyasu al ver que David se preocupa por él, le dice. No merezco sus palabras. Enclar le dice a David. ¿Es extraño tu amigo? ¿O no? David le responde. Yo creo que sí. Y en ese momento, todos ven que el nuevo tutorial se rompe. Y sale un pollito de color negro. David al ver eso dice. ¡Qué bonito! Pero Motoyasu tiene una cara de decepción y piensa. No fue Philo. Pero bueno. Al menos fue un filial. Y le pregunta a David.
¿Y cómo quiere que nombre a este filorial? David responde. ¿Y a mí qué me preguntas? Es tuyo. Motoyasu dice. La llamaré Negro. David le da un coscorrón y le dice. Es lo mejor que tuviste que pensar. Ese nombre está feo. Y después de ver bien al pollito le pregunta a Motoyasu. ¿Cómo se dice negro en japonés? Motoyasu dice. Kuro. Y ven que el filorial se pone alegre al oír ese nombre. David le dice a Motoyasu. Asunto resuelto. Te llamarás Kuro. Y el ave salta arriba de la cabeza de David muy alegre. Motoyasu al ver eso dice. Mi suegro tiene muy buen nombre para todo. Bien suegro. Saldré con Kuro y haré que incremente su experiencia. Mientras tanto, usted puede ir a comer o ir al bar. David le dice a Motoyasu. Quisiera estirarme un poco. Motoyasu recordó que David sabe artes marciales y le dice. Solamente tenga cuidado. Y ambos se van. Y en otro lugar, Motoyasu está junto con Kuro y son rodeados por dragones. Y Motoyasu le dice a Kuro. Ellos son los enemigos de tu raza. Así que empezaremos contra ellos. Y después de casi exterminar a todos los dragones, regresaron en la noche. Y ven que David está en el bar. David al ver que son ellos dice. ¿Ya regresaron? ¿Qué? Bien. Y al verlos bien dice. Oh, soy yo. Kuro creció un poco. Pero Motoyasu le dice. Es lo normal para los filoriales. David dice. Si tú lo dices. Motoyasu le pregunta a David. ¿Y cómo estuvo su día? David dice. Pues. Estuve peleando con unas pelotas. Pero ahora soy nivel 7. Pero todavía no puedo hacer mucho con mi escudo. Motoyasu lo piensa un poco y luego dice. ¿Qué le parece que mañana va con Kuro y ambos suben de nivel? David le pregunta a Motoyasu. ¿Estás seguro? Motoyasu dice. Claro. Además, ella es nivel 20. David al escuchar eso dice. En un día ya nivel 20. Increíble. Está bien. Mañana saldré con Kuro. Y después de hacerles una cena, ya de noche, Motoyasu tuvo una pesadilla, en la que Maltien atusa a Roy y dice lo siguiente. El verdadero demonio aquí fue el héroe de la lanza. Incluso abusaba de mí. Y si no obedecía, mataría a mi padre y sería el rey. Motoyasu le dice a Roy. No creas en lo que dice esa cerda roja. Pero ya era tarde. Roy muy molesto le dice. Me doy cuenta de que tú eres mucho peor que David. Al menos, él sí tiene honor. Me repugna la gente como tú. Y así rompió el espíritu de Motoyasu. 2 días después, en un bar, David y Raphtalia encuentran a Motoyasu y le dice a Raphtalia. Así se ve un hombre que si no tiene una mujer a su lado. Así queda. Lo tiene muy bien merecido. Pero tampoco me gusta ver a alguien así. Raphtalia le dice a David. Se ve que es muy buena persona. David piensa en algo y luego dice. Filo. ¿Quieres hacerme un favor? Y tras explicar su plan, a Filo no le gustaba. Pero al final, tras decirle unas palabras a Motoyasu este reacciona. Y al intentar abrazar a Filo, Motoyasu despierta con lágrimas y se dice a sí mismo. ¿En dónde estás? Filo. Quiero verte otra vez. Y un rato después, David se sorprende al ver el nuevo tamaño de Kuro. Y le dice a Motoyasu. Creció mucho en una noche. ¿En serio es normal esto? Motoyasu dice. Claro suegro. Y ahora, usted vaya con Kuro y incremente su nivel. David al escuchar eso dice. Ok. Entonces nos veremos luego. Motoyasu se despide de él diciendo. Feliz cacería. Y al estar solo, se dice a sí mismo. Y ahora, ¿dónde busco a Filo? Aunque compré muchos huevos. Si no le atino a Filo, no me sirven mucho. Pero de repente, es atacado por varios hombres. Pero los derrota con facilidad y les pregunta. ¿Y ustedes quiénes son? Uno de ellos dice. Nosotros somos emisarios de la iglesia de los 3 errores. Motoyasu al escuchar eso, piensa. Creí que esa religión fue destruida por el Señor Oscuro. Pero si regrese en el tiempo, eso quiere decir que ese pontífice trama algo.
Uno de ellos le dice a Motoyasu: si nos dices en dónde está el demonio del escudo y te arrodillas a nosotros, tal vez te perdonemos. Pero Motoyasu los ve con una mirada de asesino y luego les dice a sus atacantes: escúchenme, estúpidos. Si intentan hacer algo estúpido contra el suegro, ¿cómo lo diría mi suegro? Les haré algo que me daría asco verme en el espejo. Así que ya están advertidos. Y ahora denme su dinero. Y acabo robándoles su dinero. Y ya muy noche. David entra y ve que Motoyasu compró más nuevos tutoriales y le pregunta a David: ¿y cómo estuvo su día? David dice: bueno, ya soy nivel 15. Pero hay un problema. ¿No crees que Kuro está creciendo muy rápido? Y Motoyasu ve que ya está muy grande y gorda. Pero Motoyasu le dice a David: eso es normal. Incluso yo creo que mañana ya puede empezar a hablar. David ve a Kuro y le dice: tú sí que eres especial. Motoyasu, al ver que David se divierte mucho con Kuro, piensa sonriendo. Verlo jugar con Kuro me recuerda cuando lo hacía con Filo. Y mientras están cenando, unos hombres aparecen en la puerta. David pregunta: ¿quién molesta en la hora feliz? Motoyasu le dice a David: espere, suegro. Deben de ser los hombres a los que les robe su dinero. David, sorprendido, dice: ¿qué? Y al abrir la puerta, se ven 3 hombres encapuchados y uno dice: gran héroe del escudo y héroe de la lanza, me presento. Y al quitarse la capucha, ambos ven que es un semi-humano. Y este dice: me presento. Me llamo Van. Y soy el representante del reino de Silvet, el reino de los semi-humanos. Y necesitamos la ayuda del héroe del escudo. Nuestro rey está molesto con Melmorak por la invocación privada de los héroes. Y si el héroe del escudo no se hace presente en Silvet, declarará la guerra hacia Melmorak. Motoyasu y David lo platican a solas y le pregunta a Motoyasu: ¿cómo ves la situación? Motoyasu dice: no recuerdo que alguien así fuera a buscarlo. Tal vez no pasó porque en ese momento yo le hacía la vida imposible. Y perdóneme, suegro, por esos momentos. David le dice: hijo, tranquilo. Viendo la situación, lo más recomendable es ir a Silvet. Motoyasu lo pienso un poco y luego dice: tiene razón, suegro. Aunque fue muy poco el tiempo que pasamos juntos, es la mejor opción. Y tras decirle a Van la respuesta, él dice: mañana temprano saldremos hacia Silvet. Y a la mañana siguiente, David se está despidiendo de Kuro y le dice: te voy a extrañar. Y cuida a Motoyasu. Y David se sorprende al escuchar las primeras palabras de Kuro: adiós, David. Yo cuidaré a Motoyasu. Y se despide llorando. Luego va con Motoyasu y le dice: gracias por ayudarme. Si no fuera por ti, no sé cómo hubiera terminado. Motoyasu le dice a David: tal vez se repetirá la misma historia, pero esta vez todo irá bien. Cuídese, suegro. David le dice a Motoyasu: cuando terminen lo que tengas que hacer, vayan a Silvet de visita. No sean culeros. Motoyasu dice: no se preocupe, suegro. Nos reuniremos de nuevo. Y ambos ven que David se van en la carreta. Y esa misma noche, Kuro se transforma en reina Firolial. 2 días después, Kuro molesta le dice a Motoyasu: vamos a golpear a algunos monstruos. Ya tienes muchos huevos. ¿Qué quieras hacer? ¿Un equipo de fútbol? Motoyasu lo piensa un poco y se dice a sí mismo: ya tengo más. Pero ninguno de ellos es Filo. Kuro fue la primera en transformarse. Y ya hay 4 más. Kuro le dice a Motoyasu: recuerda que tenemos que reunirnos con David. Y la verdad, lo extraño mucho. Motoyasu, al oír eso, dice: tienes razón. Vayamos a golpear a unos monstruos y después reunámonos con el suegro. Kuro se pone feliz al oír eso. Y mientras se preparaban para salir, Motoyasu ve en su visor 4 símbolos de las 4 armas y se pregunta: ¿y esto qué es? Y de repente, el símbolo del escudo se va tornando de color negro. Y al estar de color negro completamente,
Motoyasu sintió un escalofríos muy fuerte. Kuro al verlo así le pregunta: ¿y ahora qué te pasa, Moto? Pero no terminó de decir su nombre, porque la lanza de Motoyasu empezó a brillar. Y unos segundos después, se escucha lo siguiente: bienvenidos sean, héroes legendarios. Todos se sorprenden en ese momento. Pero el que está más sorprendido es Motoyasu. Si se pregunta a sí mismo: ¿qué pasó aquí? Recuerdo este lugar. Y al ver a David le pregunta: ¿se encuentra bien, suegro? Pero David responde muy fríamente: ¿qué te pasa, güero? ¿Y por qué me dices suegro? Motoyasu no comprende lo que está pasando. ¿Por qué me responde así? Y ve que no tiene registrado a ningún figorial y se pregunta: Kuro, ¿en dónde están mis figoriales? Esto me recuerda cuando regresé en el tiempo. Pero yo no morí. Y en ese momento, recuerda los símbolos que vio la última vez. Y empieza a analizar la situación. Y regresando un poco en el tiempo, en una dimensión muy diferente, una persona ve en su bola de cristal que se está alterando la línea temporal del héroe del escudo. Y se pregunta: ¿qué es esta ruptura del tiempo? Y se escucha una voz que dice: nosotros también queremos saber la respuesta. Y la persona ve que una luz aparece y de ella salen dos personas. Una de ellas le dice: deje que nos presentemos. Hechicero Supremo, Doctor Strange. El Doctor Strange dice: no necesitan presentarse. Al contrario, es un honor en estar en su presencia. Dios de la destrucción, Bills. Y su ángel Wish. Wish le dice a Strange: nosotros también sentimos lo mismo. Strange dice: parece que tiene que ver con el héroe de la lanza. Bills le dice a Strange: esa lanza es el minutero de Rudundel. Y parece que acaba de caer en un bucle temporal. Hasta que se cumplan las reglas del bucle. Strange le pregunta a Bills: ¿cómo obtuvo esa lanza especial? Wish responde: tal vez es por su amor por esa figorial de nombre Filo. Y también por querer devolverle el favor a David. Bills dice: solamente espero que ese chico de la lanza descubra cómo funciona. Pero si comete varios errores, tendré que ir en persona y lo eliminaré con un Gakai. Y con Motoyasu, al empezar a analizar la situación, recuerda los símbolos de las armas. Y piensa: si regrese la primera vez, fue cuando yo morí. Entonces, podría ser que tenga que ver con esos símbolos. Y recordó el símbolo del escudo de color negro y se dice a sí mismo: hagamos una prueba. Y muy firmemente le dice a Paul: oye Paul. Este le dice a Motoyasu: ¿qué quieres? ¿Y cómo sabes mi nombre? Pero su respuesta fue: Motoyasu furioso dice: esto es por insultar a mi suegro. Y realiza un Brionac que pulveriza tanto a Paul como a los invocadores. David y Roy gritan: ¿pero qué carajos? Y el tiempo se detiene. Y unos segundos después, otra vez escucha lo siguiente: bienvenidos sean. Y mientras pasa lo mismo, Motoyasu piensa la situación y dice: funciono ahora con Paul. Pero para estar bien seguros, hagamos otra prueba. Y realiza una lanza explosiva ahora con Roy. David y Paul gritan: su puta madre. Y el tiempo se detiene otra vez. Y unos segundos después, se escucha lo siguiente: bienvenidos sean. Motoyasu al darse cuenta, descubre que si uno de los héroes legendarios muere, la lanza de Ryundel lo regresará al momento de que fueron invocados la primera vez. Y empieza a analizar la situación. Ahora sí estoy en problemas. Entonces en mi primer viaje en el tiempo, cuando me despedí de mi suegro, lo tuvieron que haber matado. Y recordó que el Señor Oscuro no despertó cuando nadie le creía por lo de la violación. Y sin el Señor Oscuro despierto, ese suegro del primer viaje, no desarrollo mucha fuerza. Y si quiero tener a Filo, tengo que mantener a mi suegro vivo a toda costa. ¿Podrá Motoyasu cumplir su palabra al ver que el futuro está en peligro? ¿Podrá romper el bucle temporal en la que está atrapado? ¿Y qué pasará en el próximo capítulo? Gracias por seguir este primer proyecto. No olviden suscribirse a este canal. Dejen su like, comentario
Y agradezco al canal de Gabo Goku por permitirme realizar este proyecto. Y pasen por su canal, que tiene muchas cosas interesantes. Y también ya vienen los otros proyectos que son The King of Fighters en High School de XD y Corvo en Zero no Tsukaima, incluyendo el héroe del escudo dimensional, que tal viene su última temporada de Dimensiones. Y nos vemos hasta la próxima. Fin del capítulo. Y felices fiestas.